y hoy día efectivamente se formalizó la entrega de la actual propuesta Perfecto, constitucional. buenísimo. Ya mira, te paso, primero vamos a presentar, que lo vamos a tener por contacto vía online, vía Zoom, por decirlo así, ¿cierto? A Jorge Reyes Zapata, que él es abogado magíster de Derecho Constitucional, ¿ya? Súper. Creo que pocos minutos más tiene una entrevista en otro canal, así que de verdad agradecemos el tiempo. Y también vamos a estar hablando con Gonzalo de la Carrera, el diputado Gonzalo de la Carrera. En este momento está pasando por un túnel, así que también vamos a estar después entrevistándolo, amigo Sergio. Creo Súper. que ya está listo el contacto, ¿cierto? Con nuestro invitado. Ahí está. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Bienvenido al programa Desfachatado de la región de Tarapacá. Hola, muy buenas tardes, desfachatados Sí. entonces. Esto es sin censura, Muy como dicen agradecido allá. por la invitación. Sí. ¿Ah? Esto es como este es un programa sin censura. Hablamos de política de forma abierta, franca, directa, ¿cierto? Y tratando de ser lo más objetivo posible, ¿eh? Está muy bien, me Sí, parece. así que agradecemos de verdad el tiempo que nos puedas dedicar también para hablarles aquí también a nuestros auditores de la región de Tarapacá. ¿Cuál es tu visión como profesional de esto? Porque, mira, hoy día nosotros en el panel, te voy a ser muy, muy honesto, ¿ah? En el panel estamos divididos 50-50 por ambas situaciones. Entonces es complejo también a veces escuchar distintas opiniones porque se da, como dice la ministra Vallejo, muchas fake news, ¿cierto? Entonces, lo importante y nosotros que buscamos también para nuestros editores es que se puedan informar de personas que tengan las competencias necesarias para poder aclarar esto y que nos den una perspectiva también distinta, quizás más allá de lo que nosotros podamos estar pensando puntualmente. Sí, perfecto. No, encantado en lo que yo pueda colaborar, feliz. Veo que ahí el diputado parece que ya ingresó, así que si quieren Sí. saludarlo, feliz que lo hagan. No, aún no ingresa acá la Ah, llamada. no, no Sí, está. va a estar Gonzalo en la carrera también, efectivamente, estaba pasando por un túnel, nos comentaba. Así que no va a devolver el llamado. Estimado Jorge, mira, lo primero que quisiera preguntar, más allá de tu posición, ¿cómo viste este segundo proceso constitucional? ¿Cómo pudiste apreciarlo? El presidente el día de hoy, bueno, y también el día de ayer, decía que hay una constitución que no une a todos los chilenos, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, a ver, yo lo primero que quisiera decir respecto de aquello, lo que tú estás diciendo, es que esa constitución o el proceso, perdón, el proceso constitucional, creo que estamos todos claros que partió con hoy día ya podemos hablar verdaderamente de un intento de golpe de Estado, ¿no es cierto? El estallido social ya ha sido calificado como tal por el propio presidente de la época, en que estuvieron a pocos metros de tomarse la moneda, y sobre esa base, ¿no es cierto?, y con la pistola en el escritorio, se entregó la institucionalidad a un sistema o a un proceso que estaba totalmente viciado. Yo junto con el abogado Sergio García, en realidad, hicimos en esa época 2 insertos en el Mercurio a página completa advirtiendo cuáles eran los vicios que tenía el primer proceso constitucional y además las trampas justamente antes que se eligieran a los convencionales. Con posterioridad y el 4 de septiembre del año pasado, cuando se termina el proceso con el plebiscito, a los 3 días que estábamos todos felices porque en realidad el proceso había terminado, había una disposición constitucional que cerraba el proceso, nos encontramos con una nueva situación espuria que a mi juicio es tan grave como la primera. O sea, la primera era sobre la base de la fuerza y la amenaza y la segunda fue sobre la base de la cocina. Es decir, los políticos habían decidido por sí y ante sí que el proceso seguía, que el pueblo nunca se habría manifestado en cerrar el proceso, sino que ese proyecto, la verdad de las cosas es que es una lectura antojadiza y arbitraria, y volvimos a entrar en un proceso absolutamente cocinado, sin que se le preguntara a la población si realmente queríamos seguir en esta escalada ¿cómo se llama?, de procesos constitucionales absolutamente infantiles, a mi juicio, a esa altura, e imposibles, porque en 8 meses no se redacta un texto Sí, complejo, constitucional sí. y no se hace además diciendo que son expertos aquellas personas que tienen una gran dignidad, no me cabe la menor duda, pero en suma su mayoría son políticos. La verdad de las cosas es que la constitución que nos rige hoy día sí fue redactada por expertos y de todos los colores, por profesores
conocidos del derecho constitucional importante, y ese era un proceso de expertos, pero que duró 6 años. Estas cosas no se improvisan. Sí. Y lamentablemente hoy día en el texto que se nos presenta, que si bien es cierto, yo reconozco un gran esfuerzo del Partido Republicano y un esfuerzo patriótico que se ha hecho, lamentablemente ha sido insuficiente, porque venía cocinado con unos bordes que hacían imposible, que el Partido Republicano ha tratado como de justificar, pero han quedado unos forados, y han quedado unas inconsistencias y unas faltas de certeza en un texto que el país no se puede dar el lujo de tener una constitución en esas características, porque nos guste o no, la que sí nos rige ha servido para que los 40 últimos años de vida nacional hayan sido los 40 años más productivos, más desarrollados, en donde hay un elemento, a mi juicio, moral que es inapelable. Bajamos la pobreza de un 42 a un 8%. La movilidad social ha sido enorme. Entonces, ¿qué justifica que hipotequemos el futuro de Chile sobre la base de la improvisación, ¿no es cierto? Y sobre la base de hacerle caso a una cocina política que está absolutamente alejada del termómetro ciudadano y de lo que la gente quiere. Qué complejo. Dicho eso, feliz entro a la parte técnica, que puede ser un poco más fome, pero me parece relevante que la gente conozca cuáles son los forados y los problemas que tiene el texto que nos presenta. Muchas gracias, Jorge. Jorge, te comento que el diputado Gonzalo Lacarré ya está conectado con nosotros y nos estaba esperando en línea. Diputado, muy buenas tardes. También agradecer el tiempo que se da para poder exponer, conversar con nosotros también acá en la región de Tarapacá. No es primera vez que lo tenemos en el programa, así que nuevamente bienvenido y aceptamos y agradecemos también esta oportunidad que podamos compartir, perdón. Entre tú y yo combatimos. Mi opción está bien clara. Usted, porque está siguiendo su línea de su partido, va por el otro lado, pero yo voto conciencia. No. Su partido también vota, también está Sí, mi partido ojo también, con eso, sí, ojo pero con eso. aún no se pronuncia oficialmente. Diputado Gonzalo Lacarré, buenas tardes. Justamente estábamos comentando esta situación de cómo ustedes aprecian este proceso. Bueno, y usted, diputado, que también estuvo ahí en la Cámara, vio efectivamente cuando esto se abrió ya para una segunda patita. ¿Cómo lo ve ahora los rumores de pasillo? ¿Se viene la tercera patita en el caso que esto sea rechazado o se vote en contra? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludar a Jorge, que ha hecho una gran labor difundiendo las debilidades que tiene esta propuesta constituyente y reconociendo el esfuerzo que hicieron los parlamentarios republicanos. Pero no fue suficiente. No fue suficiente porque esta constitución pone en riesgo, no solo garantiza derechos sociales que no son financiables, sino que pone en riesgo los derechos que hoy día tenemos los chilenos. Básicamente porque hoy día es materia de ley, según el artículo 23.1, materia de ley. Supone que la Constitución está por sobre las leyes. El poder morigerar, cambiar, disminuir la otorgación de esos derechos. Por ejemplo, podría ponerse en riesgo el derecho de los padres a educar a sus hijos, por ejemplo, a acoger la educación de sus hijos. Podría ponerse en cuestionamiento el derecho de propiedad, básicamente con una ley donde la votan el 50% más uno de los diputados presentes en la sala, lo mismo en el hemiciclo del Senado. Y creo que la gente no está dimensionando por el cansancio que tienen de querer terminar con esta 4 años de constituyente en la cabeza, están cansados y quieren terminar y ya como que les da lo mismo entregarse. A mí me afecta mucho porque mis electores me reclaman como si yo los estuviera traicionando ellos, y al contrario, son ellos los que quieren un país que cambie su matriz ideológica hacia el socialismo. Son ellos los que quieren que el Estado sea más grande y por lo tanto para ser más grande necesita recaudar más impuestos o asumir mayor cantidad de deuda externa. Son ellos, los electores asustados de derecha, guiados por José Antonio Kast, los que hoy prefieren más Estado y que el Estado se meta más en tu vida que lo que querían antes. Yo recuerdo que José Antonio Kast, cuando hizo campaña presidencial, él prometió menos Estado, menos ministerio y menos impuestos. Y hoy justamente, mira qué curioso, escuchando a don Jorge ahí, nuestro abogado, decir que esto lo hizo la casta política entre 4 paredes, saltándose todos los plebiscitos anteriores. Qué curioso que ahora José Antonio Kast prometa que va a tener un Estado, o acepte tener un Estado más grande, cuando él quería uno más pequeño, y acepte que esto
concluya con más impuestos para la gran clase media chilena, y no está en contra de esto. Él debería estar en contra. Cualquier patriota republicano que quiere un libertario, que quiere un Estado pequeño, musculoso, y que quiere emprendimiento y que quiere que surja la movilidad social, no podría estar aprobando una constitución de esta naturaleza. Ahora yo quiero aclarar algo. La izquierda está feliz con esto. Yo lo converso con ellos en los pasillos, porque la izquierda no necesita aprobar y darle el visto bueno, porque ellos quieren continuar con esto. Pero que a ellos le concedan un Estado social y democrático de derecho, que les concedan igualdad sustantiva y que les concedan derechos colectivos para los pueblos indígenas, es un tremendo avance. Lo que pasa es que nunca le van a poner el visto bueno porque no es todo lo refundacional que quieren, pero están felices que la derecha haya caído, o el público de la derecha haya caído en la trampa de querer aprobar. Interesante. Bueno, yo les quiero comentar una anécdota que me pasó a mí aproximadamente en el año 2000, se me va a caer un poquito el carnet. Yo en ese tiempo yo estaba estudiando en Canadá, que muchos políticos aquí usan Canadá como un país socialista, ¿cierto? Lo usan como ejemplo. Y quiero contar que en una de las clases que yo tenía, que tenía que ver con historia latinoamericana, el profesor, sin saber que obviamente yo era chileno, hace referencia a la constitución chilena en ese tiempo, diciendo que era una muy buena constitución a nivel latinoamericano y que también servía como ejemplo a nivel mundial por ser una constitución bastante pequeña y concisa. Increíble, ¿eh? Eso fue en el año 2000, antes que pasara todo este tema de las distintas reformas también, que no olvidemos que la Constitución hoy día es casi un transformo, porque ha tenido una gran cantidad de reformas constitucionales. Y esa pregunta, respecto a eso les quiero hacer la pregunta a los dos, a ver ¿quién nos puede ayudar o orientar a entregar una mejor respuesta? Hace pocos días yo escuchaba a Fernando Atria dando una entrevista y él decía que efectivamente le convenía que ganara el en contra porque hoy día fue un disparo en los pies, decía él mismo. Chile Vamos en general se disparó en los pies con tanta reforma, autorizaron ahora que la actual constitución pueda ser reformulada sin la mayoría necesaria que antes había, que no hay un cerrojo y es mucho más fácil hacer distintos cambios. ¿Están así? No sé, si que hablo yo. Jorge, me gustaría Jorge, como ¿cómo se llama? Abogado constitucionalista, sería interesante tener una... Bueno, sin duda, lamentablemente sí, la constitución actual bajó los quórum, eso es una realidad, pero yo quiero decir que eso no es un problema, el modificar un texto constitucional no es solamente un problema de quórum, es un problema de actitud política que tiene que existir en las personas que tienen la responsabilidad para votar en ese orden. Por ejemplo, hemos visto que ha habido una responsabilidad por parte del sector que nos representa, y que representa Gonzalo, por ejemplo, en rechazar la reforma tributaria. La reforma tributaria ha sido rechazada, no obstante, es una ley simple. De manera de que yo no veo si hay una actitud firme, ¿no es cierto?, y convencida que el proceso debe terminar y que lo que ha dicho el pueblo de Chile es que estamos agotados de esto y no estamos dispuestos a ir a un ensayo constitucional improvisado, con todos los elementos que ha dicho Gonzalo, con un Estado social y garantístico de derechos judicializado, con una apertura hacia una preciosa redacción de los derechos, pero que con un forado del porte de un buque, porque le han entregado la regulación y la limitación de los derechos fundamentales al legislador a través de la ley simple. Después, si quieren, puedo entrar a explicar eso, porque a mí me parece que es lo más grave que tiene. Con la aceptación del principio o el control de convencionalidad dentro del sistema judicial, o, por ejemplo, con la aceptación del concepto de ¿cómo se llama? Calentamiento global o el problema el problema ambiental, aceptado en la Constitución, donde no se ha visto jamás, donde hoy día estamos viviendo problemas concretos de permisología respecto de los proyectos de desarrollo del país que se demoran 3 y hasta 10 años. Yo doy por fe que con este texto constitucional evidentemente ya no van a ser ni 3 ni 10 años, va a ser sencillamente la sepultura de los proyectos de desarrollo en el país. Entonces, es de una irresponsabilidad enorme.
Y vuelvo a decir, en la pregunta que me hacen, si 4/7 defienden, por supuesto que defienden el texto constitucional hoy día, porque la actitud de los políticos debe ser esa. Permítanme terminar en esto con una sola frase y recordar al autor de la constitución más estable del mundo, Thomas Jefferson, autor de la Constitución de los Estados Unidos, dijo que el precio de la libertad era la vigilancia. La vigilancia es una actitud permanente y nosotros tenemos que entender que aquí tenemos una situación binaria en el país. Hay quienes quieren un proyecto refundacional, que a mi juicio ya fracasó, se destruyó y le dijimos que no, y hay quienes queremos vivir en un estado que sea lo suficientemente controlador o regulador, pero que al mismo tiempo nos otorgue la suficiente libertad para emprender y desarrollarnos en nuestra vida. Y eso es lo que debemos conjugar. En eso ha sido exitoso la constitución que tenemos ahora. Prueba es lo que dijo tu profesor en Canadá. De manera de que yo no tengo ningún temor en mantener el régimen que tenemos y esperando que los políticos de una vez por todas entiendan que lo que quiere la población es seguir adelante y eso. Estamos con Gonzalo de la Carrera, diputado de la República, y con Jorge Reyes Zapata, abogado magíster de Derecho Constitucional. Buenas tardes a ambos. Aquí Sergio Tapia. Consulta para el diputado. Un poco en la línea de lo que planteaba Luis también a Jorge, diputado. ¿Qué tan cierto, en su opinión, es que en el ejercicio, ¿no? Con esta figura de los 4/7, y ojo, que también considerando que se entiende, ¿no?, que de las leyes orgánicas también van a poder ser modificadas con un quórum calificado. ¿Qué tan cierto es que la actual Constitución, sabiendo que está bien redactada, ojo, y varios compartimos esa línea, está fracturada con esta disposición de 4/7? No, la Constitución está fracturada. Lo que está fracturado es el sistema político, que se ha negado a respetar la Constitución. Es decir, la Constitución, cualquier Constitución, puede ser violada por el poder político, como lo han hecho, para llegar hasta donde nos tienen ahora. Este es un problema político. Es un problema de las personas que juraron respetar la Constitución, no lo hicieron. Y por eso es que no se respetó el artículo 142, por eso es que se le hicieron reformas a la Constitución el último año para habilitar todo este proceso, que eran violaciones a la Constitución que decidimos que nos rigiera. Y eso puede pasar con la nueva también. Ahora, respecto a los quórum, yo lo que les quiero decir es que yo voy a presentar una reforma constitucional para subir los quórum a 2/3. Hay mucha gente que votó, como Gloria Navellán, por ejemplo, para que se habilitaran los 4/7 y se dio cuenta que era un error. Yo creo que si queremos ponerle un cerrojo definitivo a las reformas constitucionales que planea hacer la izquierda, gane el apruebo o gane el rechazo, ellos van a seguir igual. Es volver a los 2/3. Yo le he encargado a mi asesor legislativo presentar en los próximos días una reforma constitucional para volver a los 2/3. Ahora, la discusión de si es 2/3, 4/7 no es lo más importante. Para mí lo más importante, junto a lo que mencionó el abogado Jorge Pelle, es que las constituciones están hechas para protegernos del poder político, para protegernos del Estado. Y por lo tanto hay normas que son de quórum simple y otras orgánicas constitucionales, ¿no es cierto? Y tienen distintos rangos. Pero en esta Constitución se comete una aberración enorme, que es en el articulado 23.1 decir que todos los derechos sociales pueden ser conculcados por materia de ley simple. Es decir, nos deja desprotegidos a todos los chilenos frente a la Constitución. Y lo otro es cambiar la matriz ideológica de Chile, cambiarla hacia un socialismo que garantiza derechos que pueden ser judicializables y reclamables al Estado, nos va a meter en un caos tremendo. El hecho de entregarle derechos colectivos a los pueblos indígenas nos pone en desigualdad ante la ley. No todos los chilenos vamos a ser igual ante la ley. Y eso es de una gravedad enorme. Va a generar problemas con el derecho de propiedad, los va a generar en el norte, donde están las propiedades mineras, y lo va a generar en el sur con los pueblos, ¿no es cierto?, mapuches, que reclaman reivindicaciones ancestrales. ¿De dónde va a sacar el Estado esta plata? Tiene solo dos formas el Estado para sacar esta plata, para poder garantizar los derechos que van a ser judicializables. O te los pide a ti de tu bolsillo, a la gran clase media chilena, o lo piden deuda externa, o hace ambas. Eso es lo que va a ocurrir. Va a ser un Estado elefantiásico. Yo hoy día discutía con los diputados republicanos y no me quisieron reconocer que esta Constitución trae más Estado. ¿Cómo no me lo van a reconocer si ya hay 11 nuevos organismos públicos que tienen que ser creados? ¿Cómo no van a reconocer que para pagar la cuenta de todos los derechos garantizables
se debe obtener plata. El Estado no obtiene la plata de los árboles, la obtiene de los ciudadanos y la obtiene a través de deuda que pagamos los ciudadanos. Por lo tanto, esta es la lápida definitiva. Y por eso que yo estoy tan enojado con José Antonio Kast, que se enamoró de este proceso una vez que lo pudo controlar, una vez que tuvo la mayoría. Pero créanme, que si Republicano hubiese sido minoría y hubiese sacado los 10 parlamentarios que pensaban que iban a sacar, estarían absolutamente en contra. Yo creo que cambiar la matriz ideológica de Chile y dejar todos nuestros derechos desprotegidos y por lo demás garantizar otros sin tener el financiamiento es realmente una locura, es de patio. Sí, es complejo. Estimado Jorge, en honor al tiempo, porque sé que nos queda bastante poco tiempo, quiero hacer una pregunta, Jorge, que tiene que ver con, hace unos días una declaración de la presidenta constituyente, posible candidata, la hace toda, Gloria Hood, de Bópoli. Está en todas, representa el partido completo. Hizo unas declaraciones respecto a que este nuevo proceso constituyente, el que está, la nueva propuesta, perdón, si bien dice que hay una expulsión al menor tiempo posible de los inmigrantes que entran de forma ilegal, ¿cierto? ¿A qué se refiere el menor tiempo posible cuando ella después dice que efectivamente que finalmente esto va en la ley, no va en la Constitución? Y si la ley va a tener distintos artículos que va a permitir que esta persona pueda tener más tiempo, que pueda, ¿cómo se llama esto? Apelar, sí. Que finalmente será letra muerta ese punto, porque eso aprende mucho, ha aprendido bastante en la gente que dice, oye, mira, en la nueva propuesta va a echar a la gente que, sobre todo lo que nos afecta a nosotros aquí en la región de Tarapacá, los ilegales, los delincuentes que tenemos que vienen de afuera, se han tomado pues pueblos completos, literalmente, sectores completos en Altos Pisos, en Iquique. Entonces, ¿es tan así? A ver, lo que existe hoy día en la ley es que también se expulsa a aquellos inmigrantes que han entrado en forma ilegal y por tanto lo que hizo el Consejo Constitucional sencillamente fue que la medida la subió a la categoría constitucional. Pero le agregó estas categorías, porque de esto quiero advertir que el nuevo texto está lleno. Esto que dice en el menor tiempo posible, o una vivienda adecuada, o etcétera. Es decir, un montón de categorías que deben ser definidas y que al final de cuentas, quienes sabemos cómo son las cosas, esto va a ser definido por los tribunales. No va a ser definido por la ley, no va a ser definido por el Ejecutivo, que es el que tiene el deber de hacerlo, porque finalmente va a haber, ¿no es cierto?, una institución como Jesuitas Migrantes que van a defender a estos inmigrantes que están siendo echados ilegalmente y la Corte va a tener que acoger a algunos recursos de amparo y ahí, en esos recursos, va a tener que decir qué significa en el menor tiempo posible. De manera de que son lo que nosotros llamamos términos abiertos, que no garantizan absolutamente nada, en definitiva, y que son parte de las improvisaciones que yo decía al principio, conceptos que no se dejaron cerrados, porque no se ha hecho un trabajo minucioso. No porque no han querido, es porque ha sido imposible hacerlo. Nadie le puede exigir a las personas que estuvieron, que son, vuelvo a decir, muy distinguidas, tengo el mayor respeto por la gente del Partido Republicano en esto y por la gente de Chile Vamos, pero lamentablemente deben reconocer hidalgamente y tener humildad suficiente para decir, mire, no pudimos con los bordes y en 5 o 6 meses no se puede hacer un trabajo que es un trabajo realmente monumental, de poder cerrar y dejar con precisión, con coherencia, con certidumbre a la población del texto que se ofrece. Este texto no nos ofrece certidumbre. Y permíteme recalcar, ya que me voy a tener que ir luego, pero permíteme recalcar un concepto que ha dicho el diputado a la carrera, Gonzalo, que es muy relevante. El artículo 23, efectivamente, como él dice, solo la ley puede restringir o limitar los derechos que esta Constitución garantiza. Es decir, el legislador puede limitar y restringir derechos, por ejemplo, como el de opinar, ya que este programa se llama Destapado. Desfachatados, ¿no es cierto? Desfachatados, entonces que se permite mucha libertad de expresión y que a mí me parece muy estupendo que así sea, pero el día de mañana la ley va a poder limitar este derecho, que hoy día en la Constitución actual eso no es posible, porque a diferencia de lo que dice el proyecto, la Constitución actual dice que cuando se pueden limitar los derechos, cuando la Constitución lo autoriza.
Y en el caso, por ejemplo, de la libertad de opinar y de emitir, de informar y de emitir opinión, no hay posibilidad de límite de ese derecho por el legislador. En cambio, aquí sí se dejó abierto. A mí me parece eso gravísimo. Debemos advertir a las iglesias el derecho, la libertad de culto quedó abierta, la libertad de educación. Mira, cuando han dicho profesores de derecho constitucional muy distinguidos que nunca habían visto una redacción tan perfecta del catálogo de derechos, es verdad, pero ¿qué sacamos con tener un catálogo perfecto de desarrollo de derechos si le estamos entregando al legislador y por ley simple la restricción o la limitación de las garantías fundamentales? Eso no quiere decir que bajo el régimen actual no se pueda hacer en Chile. Lo que pasa es que solo algunas pueden limitarse y solo esas algunas están determinadas por la Constitución, no por el legislador. Quiero que se entienda. O sea, le permite al legislador restringir los derechos fundamentales. En la actual Constitución le dice solo los puede restringir a aquellos que están autorizados. Voy a poner un ejemplo. En el derecho de propiedad se permite limitar ese derecho. ¿Cómo? A través de la expropiación. Pero está regulado como tiene que hacerlo en la propia Constitución. La Constitución garantiza que algunos de los derechos fundamentales pueden ser restringidos, no todos. Y esta Constitución permite que los restrinjan todos, con ley simple y a través del Congreso. Votó la barrera de entrada que tenía la Constitución que hoy día nos rige. A mí me parece eso. Sí, A mí sí, me gustaría agregar algo a lo que dice Jorge de las cosas abiertas, fíjese, si tenemos tiempo. sí, Primero, sí, claro. cuando uno escucha a gente como Pancho Rego defender esta Constitución, te dice que aquí no va a haber más Estado porque va a estar sujeto a la responsabilidad fiscal. Perdóname, ¿qué es lo que es responsabilidad fiscal? ¿Es un 1% superávit o es un 4% de déficit? ¿Quién va a dilucidar, quién va a arbitrar qué es lo que es responsabilidad fiscal? Después los tribunales, Gonzalo, eso lo van a hacer. Digo, lo entregaron a la judicialización. Y como los tribunales son de izquierda, ya sabemos cuál es el resultado. Entonces, ¿para qué somos tan ingenuos? Sí. Después nos dicen que el sector privado, y esto se lo digo a los empresarios, que están ansiosos de que se acabe la incertidumbre y se apruebe esta propuesta. Nunca van a haber tenido más incertidumbre que ahora, porque el derecho de propiedad para proyectos que ustedes quieren invertir puede quedar conculcado en cualquier momento y limitado solo por la fuerza de una mayoría simple en el Congreso. Entonces no va a llegar ningún inversionista extranjero a poner $2.000 millones en un proyecto porque ese riesgo no se lo van a querer correr. Y segundo, dice que no solo la responsabilidad fiscal, dice que el sector privado participará cuando corresponda. Participará, cuando corresponda. ¿Quién define cuándo corresponda? El Estado, o sea, el gobierno de turno. ¿A quién le vamos a ir a reclamar? Le vamos a ir a reclamar al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional. Entonces, este proyecto, como decía Jorge, el abogado, ¿no? Jorge Reyes, muy bien, tiene tantos motes, tiene tantos forados, que lo único que va a hacer es provocar una judicialización de locos, endemoniada, y un estado elefantiásico que vamos a tener que financiar por años sin poder salir del círculo negativo que estamos y volver al círculo virtuoso en que habíamos estado. Y finalmente, quiero decir una cosa, si hay que optar entre la vigente y la propuesta, la vigente nos deja en una situación mucho más defensiva respecto a las ideas refundacionales de la extrema izquierda que la nueva propuesta. ¿Por qué? Porque la nueva propuesta le consagra en el socialismo, le consagra en el Estado de Derecho, le consagra en la igualdad sustantiva y le consagra los derechos colectivos por los pueblos originarios. Por lo tanto, si se trata de postergar o defenderse de las ideas refundacionales de la extrema izquierda, es mucho mejor quedarse con esta Constitución, con la actual, que aprobarles una donde ya les aprobamos kilómetros de avance y nunca más nos vamos a poder recuperar de esa definición de matriz ideológica de Estado social y democrático de derecho. De ahí en más va a ser súper importante efectivamente que estemos todos informados y aún sabiendo el tiempo breve que tenemos, ¿no? 41 días ya. La última pregunta, sí, Jorge, a Jorge, sí. Para despedirlo y después podemos seguir Así con es. el diputado Gonzalo Carrete. Perfecto. Don Jorge Reyes Zapata, abogado magíster en Derecho Constitucional. Don Jorge, consulta. Asumiendo el presente político, ¿no? Con una propuesta que está por plebiscitar el 17 de diciembre, ¿qué es lo más complejo de esta nueva propuesta? ¿Dónde está el mayor forado, como ustedes le llaman, o como usted también se ha referido, respecto de la que tenemos actualmente?
Bueno, yo considero que la matriz ideológica, efectivamente, como dice Gonzalo, va a ser imposible de volver atrás. Y en lo específico, creo que los motes que hemos dicho, es decir, estos conceptos abiertos que no quedan definidos, que no quedan cerrados, y las contradicciones que tiene una cosa con la otra, son graves. Y adicionalmente, este artículo 23, que le entrega al legislador la posibilidad de limitar y restringir los derechos fundamentales, que ha dicho Gonzalo, es esencial. No solo el derecho de propiedad, el derecho a emprender, el derecho a tener una actividad económica lícita, hoy día en la Constitución actual solo está limitado porque estas sean, no vayan en contra de la moral, del orden público o la seguridad nacional. Esas son las únicas categorías que impiden a una persona realizar un negocio, desde una pequeña empresa en un kiosco de diario hasta la empresa más grande que se les puede ocurrir de desarrollo del país, minero o qué sé yo, hídrico, lo que sea. ¿No es cierto? Es la única, y ahora, sin embargo, va a tener además al legislador, pero al legislador simple, es decir, con una mera ley se le va a poder restringir o limitar el derecho a emprender. A mí me parece una locura, no lo han leído bien, no me cabe la menor duda, no puedo entender, por ejemplo, los presidentes de los gremios que no estén en este minuto señalando o advirtiendo esta apertura y esta posibilidad que el día de mañana se cierren, o los medios de comunicación. Si la libertad de informar y la de opinar queda sujeta a una mayoría circunstancial en el Congreso Nacional. Eso no puede ocurrir. Eso no ocurre hoy día con la Constitución actual, que justamente nos limita del poder y de la arbitrariedad que puede ocurrir detrás de unas mayorías simples. De Jorge, manera ¿le que puedo a mí hacer una me parece pregunta? que es muy importante. Jorge, ¿le puedo hacer una pregunta? Es Sí. que el artículo 23, inciso 3, como que tiende a confundir porque dice que no podrán estos derechos conculcarse en su esencia. Sí, Ni podrán, mira, te ni lo podrán, explico. Lo que pasa es que esa es la barrera de salida, Gonzalo. Eso también existe hoy día. Lo que borraron fue la barrera de entrada. Pero el problema está en que habla de limitar o restringir. Yo te voy a poner un ejemplo para que quede súper claro. Por ejemplo, con la libertad de emitir opinión o de informar. El día de mañana podría dictarse una ley que dijera, por ejemplo, que solo los canales de la televisión abierta pueden informar las noticias contingentes del día y que los canales de YouTube o los canales digitales solo pueden basarse en la información que digan los canales de la televisión abierta. ¿Por qué? Porque estos canales obedecen a una concesión pública y por tanto ellos responden frente al ejercicio de este derecho. Por ponerte un ejemplo. Bueno, eso es limitar el derecho. ¿Lo está limitando en su esencia? No, no lo está limitando en su esencia, porque está estableciendo que el derecho exista, pero lo limita de todas maneras. Esa limitación en la legislación actual, bajo nuestra Constitución, no se permite, porque la libertad de informar y de emitir opinión no está sujeta a la limitación del legislador, solo a su regulación o complementación a través de la ley de prensa. Pero en la ley de prensa no puede limitar a nadie informar y opinar. En la nueva Constitución permitiría eso. Es cierto que con esa categoría de salida, que no va a poder afectar el derecho en su esencia, pero puede limitar muchísimo y puede restringir mucho. Por ejemplo, la comisión de la señora Vallejo, que sacó a través de un decreto que dice que solamente consultiva, la va a poder hacer perfectamente ahora, ¿no es cierto?, la va a poder dictar por ley, por ejemplo, si tuviera una mayoría simple en el Congreso, que entiendo que en la Cámara la podría llegar a tener, ¿no es cierto? Y podría habilitar una comisión que investigara todas las fake news y empezara de una vez por todas a señalarlo y a lo mejor a establecer incluso hasta sanciones. Buenísimo. Sin Podría duda, limitar este derecho. sí, sin Eso duda. es muy grave, Pero Jorge, muy grave. Jorge, Sí. entonces los empresarios y la CPC están más perdidos que el teniente Bello. Pero absolutamente, Por- es que absolutamente yo creo que se prendieron de la necesidad de terminar este proceso por razones políticas, que yo las entiendo, estamos todos agotados, pero yo lo que quiero decirle a mis conciudadanos, a los políticos, a los empresarios, a toda la gente de buena voluntad que quiere Chile, que comprenda que la libertad es un acto de vigilancia permanente, como dijo Thomas Jefferson, y por tanto aquí no podemos bajar las manos, porque lo que tenemos al frente es un proyecto refundacional de gente que nos quiere cambiar la matriz ideológica del país, quiere devolver este país, como ellos decían, dándole vuelta como un calcetín.
Eso es lo que no podemos permitir y para eso se necesita una actitud vigilante y permanente. Pero ¿qué hace? Si esta vez tenemos que votar en contra, pero hay que seguir peleando porque ellos no van a parar. Don Jorge, nosotros tenemos que... así es, sí, don Jorge, en virtud de su... Antonio Paz, que dice que abrió los bordes y los rellenó con contenido y que nos quedemos a todos los chilenos muy tranquilos porque todo quedó bien resguardado. Y la gente quiere creer eso. Yo digo que no, agotada. yo digo que no es así. No es así, Gonzalo. No es Don así. Jorge, en virtud Hay de... cosas que quedaron, que yo reconozco que están muy bien y todo, pero hay forados enormes en el texto que son graves, son muy graves y no los están viendo. Mira, Don Jorge, en virtud de esa agenda, agenda, de su tiempo, para poder quedarnos también con el diputado de la carrera, le agradecemos el poder que haya estado con nosotros aquí en la instancia de Desfachatado, a través de la 91.9 Radio Super. Ciertamente el tema es tremendamente apasionante para poder estar todos, pero queremos también, en virtud del tiempo, porque tenemos también... ¿Se puede comprometer a que nuevamente no. nos dediquemos un programa completo, don Jorge, a esto? Porque nos parece súper interesante. Cuando ¿Sí? quieran. Buenísimo. Le vamos a cobrar la palabra. Perfecto, Ok. perfecto. Gracias, Jorge. A usted un gran Gracias, abrazo. muy bien. Jorge tiene una reunión, Adiós, ¿nos puede aprovechar de Gonzalo. pasar ahora? Así es, sí. Entiendo que tiene una reunión a las 19 horas, Sí. ¿cierto? Estará con Vanessa Kaiser en Esfera ahora, Pública. Sí. Sí. Diputado. Jorge Reyes Zapata, abogado Sí. magíster en Derecho Constitucional. Un gran abrazo y que esté muy bien, don Jorge. Muchas gracias, Jorge, de verdad. Gracias, que estén muy bien ustedes. Adiós. Gracias. Diputado Gonzalo de la Carrera, mire, estaba leyendo algunos mensajes que nos mandan de forma interna respecto a ustedes como invitados. Tremendo invitado nos ponen acá, así que se agradece la voluntad. Y mientras yo lo escuchaba a ustedes, hacía un pequeño análisis, diputado. ¿Está ahí, cierto, el diputado? ¿Está ahí? Sí. Sí, sí. Sí. Perfecto. Hacía un pequeño análisis respecto a que nosotros como regiones, y yo creo que esto también pasa en todas las regiones del país, lamentablemente tenemos que recurrir a personas, ustedes que están mucho más centralizados, lamentablemente, porque cuando nosotros hablamos de la descentralización, ¿cierto? Que es un lema del actual presidente Gabriel Boric, lamentablemente la descentralización para nosotros no ha sido buena, al contrario, ha sido nefasta. Tenemos el caso, por ejemplo, de las fundaciones, los pitutos de los amigos, como están en regiones no se habla. Por ejemplo, el día de hoy en una investigación se encontró que la directora de los SLEP subrogante de Atacama contrató a las dos hijas por el mismo sueldo y al mismo cargo, ¿cierto? Entonces, respecto a este tema de la descentralización, ¿cómo ve usted, diputado, este nuevo proyecto? ¿Efectivamente hace una descentralización quizá tan brutal como esto que lamentablemente no hay formas de poder supervigilar lo que se está haciendo? No, efectivamente, ni este proyecto ni el anterior, cuando se nombró los gobernadores, estuvo bien concebido. Y vuelvo a insistir, aquí el problema que tienen los chilenos lo generó el sistema político. Y el rechazo va a ser el gran castigo, o el en contra, el gran castigo a toda la casta política abusadora. Si uno desmenuza esta propuesta constitucional, se va a dar cuenta que los únicos que realmente ganan son dos: los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que adquieren un rango, ¿no es cierto?, superior a todos los demás chilenos, tienen ventajas en la ley sobre el resto de los chilenos, y los políticos, que logran afianzar su poder y pasa a ser un país que realmente se entrega. A mí me sorprende, siendo político, pero yo no me percibo como tal porque vengo del mundo privado y sé lo que cuesta ganarse los pesos, sé lo que cuesta fracasar y lo que cuesta tener éxito, y también vengo de la educación pública, la educación privada, y sé lo que cuesta estudiar con plata, pagando uno con su trabajo. El problema de acá es político, lo generaron los políticos y se le pidió a la ciudadanía, les cree, a pesar de que dicen las encuestas que el 2% de la ciudadanía le cree a los políticos, pero fíjate que en este caso les quiere creer. Dicen que el 2% solamente les quiere a los políticos, solamente el 2% de la población, pero en este caso les quiere creer y les quiere entregar más poder para controlar las conciencias de los mismos partidarios y de los mismos parlamentarios que ellos le asignan cargos. Entonces esto es de locos, Este proyecto realmente no va a traer más certidumbre, va a traer mucha incertidumbre. Para la regionalización, nada. Para los inmigrantes ilegales, prácticamente nada. El poner una frase de que se les sacará del país en el menor tiempo posible no fija ningún criterio, no fija ninguna regla, y por lo tanto es cualquier cosa lo que se está ocurriendo. Entonces yo creo que ustedes que están en la zona norte del país, afectados por el SLEP, afectados porque competimos con, ¿no es cierto?, no vamos a tener la carretera bioceánica, porque estamos afectados por la inmigración ilegal, y
que entra todos los días y que no la quieren parar, porque si la quisieran parar la habrían detenido. Sí. Entonces estamos en un gran problema, y el problema no es constitucional, el problema es ideológico. Y en esta constitución que armaron, efectivamente tratan de armar una casa para todos, pero en una casa para todos, donde todos quedan medianamente descontentos, ¿usted sabe lo que ocurre? Se tiran los platos por la cabeza, se hace invivible. Lamentablemente, el resultado que va a haber no va a ser 60-40 para cualquiera de las dos opciones. Va a ser más apretado que eso y nos va a dejar de nuevo en el dilema. Lo único que yo quiero darles como tranquilidad a los auditores es que no creo, porque puede que uno le aleguen no tener calle, pero yo les puedo alegar a la gente que está afuera opinando que no tienen hemiciclo. Los próximos 2 años, años de elecciones, de concejales y de alcaldes, y después de presidente, nadie del sistema político se va a atrever a hablar sobre la Constitución en los próximos 2 años. En marzo ya este tema va a estar olvidado y vamos a tener que ponernos a trabajar en las reales necesidades de los chilenos. Así que yo les digo a los chilenos que no quieren más incertidumbre, que voten tranquilo por el en contra, que es mucho mejor quedarse con la Constitución actual que jugarse a la lotería, a la ruleta rusa, esta propuesta llena de forados, llena de imprecisiones, y que lo único que consagra es más Estado, y más Estado es más impuestos. No existe la posibilidad de tener más Estado con menos impuestos. Claro. Eso es un oxímoron, y por eso es que yo estoy enojado con quien fue mi candidato presidencial, porque nosotros los chilenos tenemos que reducir el tamaño del Estado violentamente, tenemos que acabar con el clientelismo. Miren ustedes, si el Estado sigue creciendo, va a llegar a emplear más personas que el sector privado, y eso es lo que quieren, porque una vez que te contrata el Estado, eres esclavo del Estado, pasas a depender totalmente de ello, y por eso es que en Argentina nos impuso Milei en la primera vuelta, se impuso Massa, que tiene la economía destruida en Argentina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los argentinos trabaja para el Estado. Por eso es que yo no quiero más Estado, yo quiero menos Estado para los chilenos, y quiero que el Estado, que lo que recauda lo distribuya a la gente más necesitada, no a sus parientes, no a sus pitutos, no a sus amigues. Hoy día en el Ministerio de Vivienda se está contratando gente a 5 millones de pesos mensuales, personas que serían incapaces de producir 800.000 pesos en otras pegas, sin requisito alguno. Se están choreando el país en carretilla, y los chilenos queremos aprobarle una constitución para ello. Y quiero desmitificar una cosa: el votar en contra no significa votar igual que los comunistas, es una casualidad nomás. Los comunistas votan en contra porque lo quieren todo, no pueden validar, pero nosotros los patriotas votamos en contra porque no queremos que cambie la matriz ideológica, porque no queremos más Estado y porque queremos volver al círculo virtuoso del crecimiento y el emprendimiento, cosa que no va a ocurrir con el artículo 13.1, donde por una ley simple, habiendo 90 diputados en la sala, porque llegaron atrasados otros, porque estaban en comisiones, puedan conculcar tus derechos, tu derecho a educar a tus hijos, tu derecho al libre emprendimiento, tu derecho a la libertad de expresión. Eso es mi sentimiento más profundo, y por eso yo los llamo a no acomplejarse con que esa noche voten como los comunistas, porque lo vamos a hacer por razones distintas. Y a los que van a aprobar, les quiero decir una cosa: probablemente si ganan van a celebrar, pero les va a durar un día la celebración. Es igual que hacerse pipí en los pantalones, uno está calentito 15 minutos, pero después cuando llegue el Estado a reclamarles más dinero para poder financiar los derechos sociales, se van a acordar de mí. Se van a acordar de que generaron un monstruo que no van a poder detener, que es un Estado, ¿no es cierto?, que no se sacia nunca de pedirte dinero. Bueno. Diputado, respecto a lo que mencionó hace unos minutos atrás, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas, bueno, le comento que a mí en el gobierno de Sebastián Piñera, en el segundo gobierno, me tuve el honor, ¿sí?, de ser gobernador en una provincia acá en la región de Tarapacá. Y como le comenté anteriormente, yo tuve la posibilidad y la suerte de haber podido estudiar en el extranjero, en Canadá puntualmente, y tuve también la suerte de conocer la reserva indígena, ¿ya? Y conocer un poquito lo que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y hay algo que me llama mucho la atención, no sé si ustedes en algún momento lo han pensado o se ha planteado esto. Que, por ejemplo, en Canadá y lo mismo en Estados Unidos, si bien los pueblos indígenas tienen muchos derechos fiscales, incluso, voy a ser honesto, mi papá fumaba y iba a comprar a la reserva indígena cigarros porque yo estaba libre de impuestos. como una anécdota allá. Pero el tema es que cuando un indígena allá se casaba con una persona de afuera, dejaba de tener la calidad de indígena porque pasaba a ser mestizo.
Pero acá en Chile es todo lo contrario, pues acá yo creo que la mitad del país, y lo hemos visto en encuestas, se creen todos indígenas, pero los indígenas son es lo menos que hay. Entonces, ¿no se ha pensado quizás también en ver que, y ya que nos gusta tanto hablar de derecho internacional y reconocer esos distintos tratados, no ver el tema de que también a veces se confunde el tema de los derechos indígenas y quién es indígena o no después de las personas que van... las próximas generaciones, porque esto se pierde. El ADN se va perdiendo, se va mezclando, ya no son indígenas. ¿O, no, o me equivoco? No, no se equivoca. Y además, durante gobiernos pasados, bastaba que se juntaran 8 personas y se establecieran como comunidad indígena para optar a los beneficios. Sí. Y gente de Santiago empezaban a agruparse para ser, ¿no es cierto?, beneficiados por el derecho a la repartición de tierra y tantos incentivos que terminan siendo perversos. Tienen una buena intención, pero terminan siendo perversos. Por ejemplo, estábamos discutiendo una ley hace unos días atrás donde querían obligar a las empresas privadas a tener la igual cantidad de hombres que de mujeres en los directorios. Entonces yo hice una pregunta que en realidad fue provocativa. Les dije, oye, esto primero viola el derecho de propiedad, porque si yo soy dueño de una empresa cosmética, por ejemplo, me interesaría que fueran más las mujeres que los hombres, porque ellas son las usuarias finales y conocen mucho más del tema, como yo trabajé en cosméticos. Pero si yo estoy en una faena en que es netamente manejada prácticamente por hombres, como por ejemplo la industria mecánica, por decirlo, yo no veo muchas mecánicas todavía mujeres, me parecería que a lo mejor el tener más hombres que mujeres podría ser razonable. En otras podría estar equilibrado, pero el forzar la situación es una violación del derecho de propiedad que tienen los propietarios de esa empresa. Pero la pregunta es la siguiente: si ustedes ponen una ley de este tipo en que se fuerza a que haya igualdad, y eso lo está haciendo esta constitución propuesta, la igualdad sustantiva en todas las organizaciones de la sociedad civil, eso es realmente es demencial, y lo establece esta constitución que están proponiendo. Suponte tú que yo me autopercibo como mujer, entonces, porque las mujeres van a tener privilegios en algunos casos. ¿Qué va a hacer el legislador? Claro. Si en el fondo todo esto es un tema de incentivos. Lo que te quiero decir, si tú generas demasiados incentivos para ser indígena, entonces nos vamos a percibir como indígenas. Si genero muchos incentivos para ser hombre, me voy a percibir como hombre. Y si me generan demasiados incentivos para ser de género femenino, voy a decir que tengo uno de los 112 géneros que establece la ONU. Y ese es el artículo 210 de esta Constitución. Habla sobre la obligatoriedad de la educación climática en los colegios, particulares y privados. Y no era que nosotros, los padres, íbamos a tener la libertad de escoger la educación de nuestros hijos. ¿Por qué vamos forzosamente a obligar a los colegios a hacer educación climática, que es básicamente la Agenda 2030, que va a terminar metiéndole en la cabeza a los niños que los procesos productivos son todos contaminantes, por ejemplo, o que las vacas dejen de dar leche porque en realidad las vacas contaminan con su feca? Imagínense lo que pueden hacer con una educación, ¿no es cierto?, con orientación climática de la ONU. Todas esas cosas, los empresarios que están llamando a votar a prueba, están absolutamente perdidos. Están en el planeta Marte, en Narnia. Y es por eso que yo digo, tengan mucho cuidado. Esta constitución fue hecha entre gallos y medianoche, muy a la rápida. Y si nuestra base de comparación es el mamarracho, obviamente que esta constitución es mejor. Pero si la base de comparación es lo que tenemos, no le crean a los políticos que realmente no están velando por el interés de la gente. Porque si lo estuvieran haciendo, no estaríamos en el problema que estamos hoy. Sí, tal cual. Bueno, acá me dicen en redes sociales, no olvidemos que en España está pasando eso. Los hombres se cambiaron de sexo en el papel para recibir beneficio del Estado. ¿Cierto? Diputado, aprovechando de conversar esto de la nueva constitución que trae, también tengo hartas preguntas internas acá. Y me dicen, ¿la nueva constitución representará algunas de las demandas del estallido delictual, yo prefiero llamarlo, ¿cierto? Que era el fin a la AFP, el fin a la ISAPRE, el mejorar la educación, el Estado más pequeño, no más corrupción, porque siendo objetivo, creo que eso no se toca mucho en este nuevo proyecto de constitución, ¿no? No, porque las constituciones no resuelven los problemas. Los problemas los resuelve la gestión del Estado y la gestión
¿no es cierto?, es lo que carece hace mucho tiempo este país. Los problemas se enuncian en la Constitución, se definen los bordes. ¿Las constituciones para qué son? Son para protegernos del Estado, para fijar las reglas básicas de convivencia, ¿no es cierto? Y por eso es que no todas las leyes valen lo mismo. Hay leyes que tienen distinto rango, porque si todo lo dejáramos a la mayoría simple seríamos un país bananero. Entonces la persona que crea que porque se aprueba la Constitución mañana se acaba la inflación, está equivocada, porque mañana lo que va a pasar va a ser que la tasa de interés en Estados Unidos no bajó, entonces por lo tanto el dólar se fortalece, entonces por lo tanto la gente empieza a comprar dólares y al importar en dólares se genera inflación. Los problemas sociales, o sea, la persona no va a tener su tarjeta de crédito pagada al día siguiente que se apruebe esta Constitución. Y eso es lo que la gente, las demandas sociales por vivienda. Hoy día en Chile tenemos el déficit de vivienda más grande de nuestra historia. 600.000 viviendas faltan en Chile. Y si seguimos trayendo inmigrantes ilegales a Chile, vamos a llegar al 1.000.000 de viviendas de déficit. ¿Y a quién creen ustedes que van a privilegiar para entregar las viviendas sociales si el gobierno es un gobierno de extrema izquierda? Bueno, nos pasa con los colegios, diputados. Aquí nosotros tenemos, y salió en la portada del diario La Estrella el día domingo acá en la región de Tarapacá, tenemos más de 1.600 niños sin colegio en la región, porque no hay infraestructura. Y esto es aberrante porque una de los eslogans del actual presidente de la República era mejorar la educación, y hoy día tiene a 1.600 niños sin colegio. Esto de verdad, nosotros lamentablemente nos duele. Creemos siempre que hemos estado olvidados acá nosotros, como el norte grande, Arica, Tarapacá, también Antofagasta. Nos ven como zonas mineras, estimados diputados. Y lamentablemente nosotros no vivimos la minería. La minería, la gran parte de los profesionales, yo me imagino que usted lo sabe porque también perteneció al mundo privado, la mayor parte de los profesionales calificados de la gran minería vienen de Santiago, porque tampoco el sistema educacional que nosotros tenemos no es bueno. El sistema educativo de las universidades que tenemos acá no es de una calidad buena. Entonces, finalmente, los tarapaqueños terminamos haciendo aseo, estimados diputados, en las minas. Eso para nosotros no es la gran cosa, y lamentablemente esto también hace que todo esto sean los costos muy elevados, los arriendos, el costo de la vida. Nosotros acá vivimos en la SOFRI, de la zona franca, y lamentablemente el presidente Boris sacó la ley de lo que tiene que ver con la renovación de la extensión del tiempo de zona franca, y de verdad que estamos súper asustados de lo que está pasando. Así que en honor al tiempo, diputado, le dejo los últimos minutos para que pueda dar algunas palabras al norte de Chile, comentarnos cómo se proyecta acá. Dolores en la zona norte, no me imagino lo duro que debe ser vivir en estas condiciones. Y quiero decirles que lo mismo pasó con la educación, de lo que tú mencionabas. La reforma tributaria de Bachelet, que creo que pasamos el impuesto de las empresas del 20 al 27%, no trajo educación buena y de calidad. Hoy día el 50% del presupuesto del Ministerio de Educación se va en la gratuidad. Y hoy día hemos visto que destruyeron los liceos emblemáticos, ya no hay movilidad social por la vía de la educación pública, y por lo tanto todos esos recursos se botaron a la basura o están en los bolsillos de los políticos y de los amigos y los operadores políticos, pero no llegó a la gente. Entonces, que las personas piensen que esta Constitución les va a cambiar radicalmente el nivel de vida es una mentira. Que piensen que va a traer certezas y estabilidad también es porque no la han leído. Yo aquí estoy recibiendo mensajes de WhatsApp que leo de amigos míos que me dicen: he decidido después de estudiar concienzudamente que voy a votar a prueba. Te apuesto que no estudió nada. Ha escuchado puros eslogan, porque si hubieran estudiado con la profundidad que lo hemos hecho, Vanessa Kaiser, ¿no es cierto? Johannes Kaiser, el mismo, la Rocío Cantuaria, la Tere Marinovich, yo, si realmente hubieran hecho el trabajo que nosotros hemos hecho para desmenuzar esta Constitución, y nosotros realmente creyéramos que esto sería un paso para avanzar, estaríamos apoyando. Pero no lo estamos haciendo por una razón, que es que realmente hemos leído en profundidad el texto y conocemos las yayas que tiene, y nos va a generar muchos más problemas. No va a haber estabilidad, no va a haber inversiones. Con ese artículo 23.1 nadie se va a atrever a venir a arriesgarse en Chile si les pueden cercenar su derecho a propiedad. Así que me tengo que despedir de usted, sí, porque también me tengo que ir. Mando un abrazo y le agradezco mucho que me tenían despertados. También está las puertas abiertas del programa. De verdad, diputado, agradecemos el tiempo y agradecemos también la oportunidad de poder hablar de forma sincera y directa estos temas que son tan contingentes tanto a nivel local como a nivel nacional. De verdad, un gran abrazo, diputado, y estamos en contacto.
solidarizar con tu compañero de panel, que hoy día no fue, porque estaba afectado por un tumor, decirle que yo este año he pasado por 2 extirpaciones de tumores, estoy más fuerte que nunca, la medicina ha mejorado bastante y uno tiene que tener fe y fuerza y dar la batalla. Así que decirle que ánimo, que estamos en la misma, pero que se sale adelante. Eso. Perfecto, muchas gracias, diputado. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Vamos unidos por la vereda. Gonzalo